Bien. Bien, Come ¿cómo estás? raggio di sole Sí, mi... aguántame un segundito, Aarón, por favor. Ah, sì. Estoy grabando acá con la participación de dos de los alumnos del curso, hoy 8 de mayo. La actividad que voy a grabar es el trabajo individualizado con cada uno de ellos de un fragmento o la lectura completa según lo que hayan presentado o preparado. Los criterios de la lectura son variados. El criterio de abordaje de la lectura. ¿Por qué? Ustedes, sobre todo, prácticamente todas las áreas del módulo, las pueden encarar desde los grafemas en italiano, es decir, el texto escrito en italiano, pero también lo pueden hacer exclusivamente desde la fonética. El ideal que se persigue es poder tener un margen, una banda ancha de lectura, como quien dice, es decir, poder en forma casi simultánea hacer una permanente vinculación entre cómo se escribe el italiano y cómo se escriben los fonemas, mientras uno lo va diciendo. Entonces, de esa manera, conseguir alimentar la relación grafema-fonema, grafema-fonema. Lo que digo así, se escribe así, se pronuncia así, me lo voy a encontrar de esta manera. Eso sería lo ideal, pero es algo que se consigue con la práctica. Hasta el momento de ahora, Aarón hizo una lectura desde la fonética y ahora se ofreció a hacer una lectura desde los grafemas. Ese es uno de los abordajes. Vamos a comenzar con ese. Así que por favor, Aarón, te escucho. Come Mhm. raggio di sol. Come raggio di sol mite e sereno, sovra placida flutti si riposa, mentre del mare nel profondo seno sta la tempesta ascosa. Così riso è talor gaio e pacato, di contento, di gioia un labbro infiora, mentre nel suo segreto il cor piagiato s'angoscia e martora. Bueno, muchas gracias. La lectura es bastante acertada, de verdad, bastante acertada. Mm. Se pueden pulir aspectos sin dudas. Entonces, los primeros aspectos que vamos a tratar de pulir es algo respecto de la ortografía, por decir así. No sé por qué dices en el segundo verso sovraplácida, cuando es sovraplácidi. No, está Placidi, yo quizás Ah, dije Plácida. Sobra Placidi sovraplácidi. Pluti, sí. Exactamente, bien. Más adelante vamos a ver algunos así acercamientos a la gramática y vamos a entender el porqué de la desinencia vocálica de las palabras y qué encierra, qué es lo que dice. La palabra placidi, que la estoy señalando aquí, que las puedo marcar si es que las ven, placidi flutti, están en concordancia, es decir, ambas terminan en i. Y eso es indicador, lo vamos a ver más adelante, el segundo cuatrimestre, de género masculino plural. Claro. Entonces, esa concordancia tiene que estar. Sé que muchas veces cuando uno lee o canta cree que una vocal no hace una gran diferencia o a lo sumo está diciendo un error, pero ojo que en italiano no es un error cualquiera, sino es otra información. Claro. No es que digo plácida y es una palabra que no existe, sino que entro en discrepancias y hay algo que no coincide. El adjetivo no va, no concuerda con el sustantivo. Claro. Bueno, esa es una de las observaciones. Te digo algunas del tema del sonido que escuché desde el principio. Ujú. El italiano tiene el argentino o el hispanoparlante que se pone a hablar italiano tiene como una necesidad de hacer las cosas muy bien y se enamora del raddoppiamento lessicale, cuando, es decir, esa cosa alargada de las consonantes que se repiten. Las dos veces que lo leíste yo escuché sereno, como para darle una cierta musicalidad. Pero atento, sereno, sereno, tiene una sola N, no tienen que inventar nada. Ahí permítanse manejarse de una manera natural, sin forzar una pronunciación pseudo-italiana. A ver, no es pseudo-italiana, el italiano tiene muchísimo de esas dobles consonantes, pero no en este caso. Acá hay Ujú. solamente una. En Claro. cuanto al primer verso, como observación en general, yo pediría, primero, exagerar más el tema de la doble consonante de acá. Mira, lo que yo quería presentar hoy, que quizás según la hora que se haga entre alguien más o no, lo que les quería presentar es el tema de la letra G escrita en italiano, cómo se resuelve. Es complicada porque el sonido de base coincidente con el nuestro es el de gato, gusto,
goma, galope, guerra, guiso, es ese ga. Ese Sí. sonido es el que nosotros vamos a encontrar en la fonética con el signo que es como la G. Por ejemplo, esto también te lo corrijo, Aarón, aquí abajo, piagato, piagato. Estoy al pie, en Ujú. el anteúltimo verso. Sí, sí, sí. Piagato. También está Gallo. Gallo, exactamente, que aparece aquí arriba. Eso es lo elemental, eso es lo básico. Pero ¿qué pasa cuando en la escritura nosotros nos encontramos, por ejemplo, acá con esta, como la palabra, la del título, que también la tienen más grande aquí si la desean ver? Lo que me permite acá el programa es destacar las cosas que quiero poner en evidencia. Esto tiene una situación que es la aparición de un elemento que alguna vez se los dije y acá otra vez se vuelve a aplicar, que es la letra I, la vocal I diacrítica. Ese es el nombre que tiene. ¿Para qué sirve esa I diacrítica? Para cambiar la pronunciación de la consonante precedente, en este caso de la G. Es como nosotros cuando decimos gente guerrera, que ya el ejemplo me lo han escuchado decir. La diferencia es que gente, después de la G, escribo la E y se acabó la historia. En cambio, si yo digo guerra, le interpongo una U que no existe para nada, no se la dice, pero a mí me modifica la pronunciación de ese grafema G y no es gente guerrera, sino gente guerrera. Esa misma función es la que en italiano desarrolla, ya la habíamos visto la H con la C, ahora la I con la G. Entonces, hay que decir raggio, yo, no, porque esa I no está para ser pronunciada, está para no decir raggo, porque si yo quitara la I, estaría diciendo raggo. ¿Y cómo hago para decir Pero raggo? rasgo dirías aún con la doble G. Sí, exactamente, porque la doble G afectaría a la duración consonántica, pero no al tipo de fonema. El tipo de Ujú. fonema sería gota, goma, agosto, il mese di agosto, agorero, go es go con una G, con dos G, con Ujú. lo que quieran. O Pero si sea, yo quiero sí. O decir, sea que pronunciamos yo porque está la exactamente, I. porque está la I. Esa es la síntesis de la explicación. Gracias. Y si ustedes lo ven a partir de la fonética, que ahí la tienen destacada y hasta la puedo agrandar para que les quede más accesible, por si están viendo en una pantalla chiquita, observen que en la fonética, en la transcripción fonética, la I ni aparece, porque No. no hay un sonido I real, hay una indicación de que el fonema es este raro que tiene una D y que tiene además de la D esta especie como de Z con gancho para abajo, que son todos símbolos propios de la sonoridad. Y el sonido es Y. Si Yo. tienen conocimientos del inglés, es el Y de John. Ujú. Es cuando uno dice John, que es el sonido Y, pero con un ataque. Hay un ataque, no es que viene vibrando ya, ya, como habíamos hablado del francés, bonjour, aujourd'hui, je suis, que es je. Es eso con ataque. Raggio, raggio. Rayo. Ujú. Exacto. Además de la dificultad que comporta pronunciarlo bien, que la tiene, está el tema de que hay una doble G escrita. Entonces, con más razón, si recuerdan lo que habíamos hablado en algún momento de cómo operaban, no lo habíamos hablado. Esto está explicado en uno de los videos del radopiamento Radio lessicale. Piemento, sí. Ajá. Exacto. Que es que cuando hay dos consonantes, la separación en sílabas se hace una para un lado, otra para el otro. Ujú. Lo que me genera la creación de una sílaba cerrada. Eso alguna vez puede ser que lo hayan estudiado, que las sílabas son abiertas o cerradas. Las abiertas son las que terminan en vocal y después empieza otra sílaba, y las cerradas son las que cierran con una consonante. Si yo digo pastel, pastel son dos sílabas cerradas. Pas por un lado, tel por otra. Si yo digo pasto, hay una cerrada, pas, y la otra abierta, to.
Y si yo digo pato, tengo dos sílabas abiertas. Abierto. Pato. Ujú. Entonces, eso es lo que a mí como usuaria, a mí como estudiante en su momento, me permitió acercarme de una manera funcional a la duplicación consonántica lexical, la que está escrita, que es la más fácil, porque la ven. Si están viendo que acá hay dos letras G, señal de Ujú. que las tengo que decir. Lo estoy viendo. Hay otras del estilo, miren aquí, Fluti. flutti. Sí. ¿Cómo se separan sílabas flutti? Una Supongo es que es flu y doble TI, pero vos estás diciendo que queda para un lado y para el otro. Entonces, exacto, fluti. exacto, flutti. Ahora, ya que estamos acá y aprovecho como para redundar en esto, pero como está quedando grabado, ya van como 10 minutos, es un poco largo, por ahí cierro con esto y abro otro micro para que sean más ágiles. Hay una cuestión que es interesante, y es que hacer una doble consonante no es pronunciar dos veces el ataque, no es decir flutti, flutti, Ujú. no es eso, es cerrar la primera sílaba en flut, flut, y no digo, pero la cierro, la lengua ya la tengo contra el paladar, estoy como paralizada, flut, tengo Ujú. acá la lengua a punto de seguir y no sigo. Y desde ese punto de partida que no modifiqué, digo la sílaba que sigue. Entonces me queda flutti, flutti. Y se produce como una pausa sobre la posición necesaria para la T, que es en este caso Ujú. la que se duplica. ¿Mm? Está explicado, vuelvan a escucharme, lo ejercitan, todos más o menos lo hacen. Bueno, sigo adelante entonces, antes de cortar con esto, sigo adelante con otra observación al respecto de la lectura, Aarón. Muy bien la S intervocálica, riposa. Sí voy a hacer una observación de estos dos versos al respecto de un aspecto. Tenemos sílabas tónicas. ¿Cuáles son las sílabas tónicas? Aquí. Miren ustedes que Sobra tengo. placidi flutis y riposa. Ahí es sobra placidi No, fluti y las sílabas tónicas. Miren, en el primer verso es esta, riposo. una de las co. Esta es una. La otra es raj, que se queda ahí Sí. medio paralizado. La Ujú. otra es mi. Son las sílabas que llevan los acentos. Y la Sí. otra es re. Y si vamos a lo de abajo, tenemos so, pla, flut, con una T de que se quedó pegada, Sí. y después po. Po. Ajá. Claro, pero acá hay una cuestión. Tenemos que tener nosotros siempre atentos y vigentes en la cabeza las cuestiones de las sílabas tónicas y el sistema vocálico italiano. Que nosotros veamos una O acentuada escrita normal, que veamos una E acentuada escrita normal, que volvamos a ver una O acentuada escrita normal, no quiere decir que son las O las E nuestras del castellano. Hace un poco de frío, está pesado, está pesado. No, o qué pena, qué pena. Nosotros decimos lo mismo, con acento, sin acento, la E es una y se acabó la historia. En italiano no. En sílaba tónica, esta O habla de una O cerrada. No es una O normal, no es la misma O de rayo, es la de come. Come. Eso es hilar fino. Entonces, observen con estas dos palabras de acá cómo sería diferente el enfoque. No es come rayo di sol, come rayo di sol, porque yo ahí hice falsamente la O de come, la O de rayo y la O de sol, y así hice las tres iguales a propósito. Y no es así, porque la O de come es cerrada, la de rayo es la normal nuestra y la de sol también es cerrada, porque también es sílaba tónica. Entonces ya empieza a sonar diferente y Come tendríamos raggio di sole. come raggio di sol,
Si me pueden ver el movimiento, lo voy a hacer como en cámara lenta. Come, raggio di sol. Es decir, yo cierro para el come, raggio, Raggio ahí lo dejo di más sol. relajado, di sol. Y el sol, fuerzo la cerradura, la chiusura, me sale en italiano, de los labios. La fuerzo para que haya una diferencia acústica de ambos. Raggio di sol. Mm. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando de cómo se trabajan las lecturas? Lo que hacen está muy bien. Yo porque tengo todo el corpus de las posibilidades en la cabeza y lo aplico, lo aplico y lo aplico y se los cuento. Pero lo que ustedes hacen va bien. Yo solamente quiero mostrarles cómo se va ampliando esto, desde enfoques que ya hemos visto. El sistema vocálico. El Ujú. sistema vocálico hay que respetarlo, no es solamente para recitar el versito, es para usarlo. Entonces, ese es uno. Y el sistema consonántico funciona para las consonantes con los 5 micros que les hice de duplicación consonántica. Lo que quiere decir que aún la lectura desde los grafemas o desde la fonema implica una conciencia muy grande de cómo las cosas están. En esta primera instancia, a mí lo que me interesa es que ustedes al menos ganen conciencia de esto. Si les sale o no les sale es otra historia, eso se llama praxis. Eso es cuanto ejercitación. Pero yo tengo que poder percibir que ustedes intentan hacerlo, que son conscientes de que ahí hay un caso de eso. Y en esta babadita que está acá destacada, hay otra más que hablamos poco y nada, como al pasar en el aula. La A tónica en italiano es abierta. Si yo digo, ¿dove vai? Vado a casa, a casa, a casa. Tengo a casa. Son 3 A y la única abierta es la del medio, que es la acentuada. A casa, casa. No es casa, las 2 A, no, es casa. Una abre más porque es tónica. Es una suerte de costumbre, pero bueno, lo estamos construyendo de a poco. No les pido que lo sepan, pero sí Ujú. que sean conscientes de estos filtros. El filtro de las vocales y su pronunciación en relación a las sílabas tónicas. El filtro de las consonantes y su duplicación en relación a los videos de todo lo de ahí. Bien, Aarón, vamos a seguir hilando finísimo. Sobra. Me gustaría escuchar una muy bella bu, labio dental. Sobra. Sopra, sopra, Sovra, vra, sovra sopra. placidi, y todo ese esfuerzo de la pronunciación se relaja con la A abierta de placidi. No es Ah, placidi, es placidi. Placidi, flutti, flutti, todo cerradito porque la U es recontra cerrada. Si riposa, oh, riposa, po, esa O también es cerrada. Lo ujú. que pasa es que uno ve una O y cree que es la O nuestra, que es normal, pero hay que tener en cuenta la acentuación. Sopra, sopra. Bueno, el trabajo está muy bien así. ¿Alguna otra cosa que me haya gustado ver? Quizás hacer una buena diferencia de mentre del mare, nel profondo seno, vamos con esta frase de acá, Ajá. mentre del mare, ahí abrió la A, Ah, nel profondo seno, todo es cerradito, profondo seno. Mientras tengan la fonética no hay excusas, la tienen que hacer, punto. ah, Cuando no tengan la fonética, existen los diccionarios para consultar o mm. preguntar, o si no decir, a ver, no tengo un diccionario, hago más o menos lo que puedo. Sí, eso te quería preguntar. El diccionario de Google o las variedades de diccionarios que vienen, ¿sirven? No se los mandé yo por link, yo lo tengo en PDF, el diccionario de Ah, pronunciación no, yo no italiana. lo he visto. No Ah, lo he visto. bueno, lo publico entonces, espero Ah, acordármelo y se los mando que tengo el archivo, el PDF. bueno, Ahí es un diccionario donde aparece la fonética de cómo se dice y se acabó la perfecto. historia. Bien, y el otro verso, sta la tempesta scosa, tempesta, Ah, tempesta, ahí está la E, claramente abierta en la fonética, claro. la E es abierta. Y se Ah, acuerdan lo último que dije una vez que nos vimos, que la E abierta viene de la E latina corta. ujú. Entonces, paradójicamente, eso hay que aprendérselo de memoria, es explosivamente abierta, pero pasa Muy rápido. corta. Ajá. No es tempesta, no, eso es antimusical. Mm, Tempesta, tempesta, ascosa.
Ascosa. Ascosa, Ascosa. ascosa. Que no se le vaya la U, pero practiquen. Acá se va a Ascosa. ir alguna más otra. Bueno, entonces seguimos. Così riso e talor gallo e pacato. ¿Por qué acá tengo esto e pacato? Pacato. ¿Por qué hay una doble P cuando en el original no hay nada de una doble P? Porque es el caso del raddoppiamento fonosintáctico, que para eso tienen el video para consultar. Así que ese es un tema. Estas son las duplicaciones difíciles, las que no se ven y uno tiene que estar atento a descubrirlas dentro del texto a través del conocimiento muy, muy presente de la situación, de cómo funciona. La duplicación más fácil es la que ven, sin lugar a dudas. ¿Qué otra cosa podemos seguir? Gioia. Miren esto de acá. Gioia. Si Gioia, sì. observan en su Gioia. correspondiente en italiano, hay dos letras I, pero la primera no es para ser dicha. La primera es la diacrítica para decir yo. Es Y la la que otra cambia el sonido del anterior. Yo. exactamente. Y la otra, ya, es un diptongo. Entonces, ¿cómo lo escribo en fonética? Acá como lo estoy señalando con el cursor, con Yo. la J, que es la semiconsonante para los diptongos con la I. Es Yo. costumbre, pero en general lo van a ir manejando. ¿Qué otra cosa puede haber acá curiosa? Piagato, eso ya lo hablamos. Ir lento, no precipite la lectura. Y para el final, Sangoya. Este signo, yo no sé si ya lo alcanzamos a ver, si no, están exceptuados de resolverlo. Pero este signo, que son esas suertes de heces alargadas, que parecen las heces del violín, así como están alargadas, ese es el sonido de nuestra Y de yuyo, de la SH del inglés, she, shampoo. Este es el fonema. Es esta suerte de S alargada, que tiene una resolución escrita bastante más complicada, acá la tienen. SCI, pero eso ya hay un montón de trabajo para que vean. Bueno, cierro acá esta lectura y paso a trabajar un poquito con Nair.